RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 17 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Profunda preocupación por informaciones recientes sobre movilización de armamento y aviones de combate por parte del gobierno de Venezuela a la frontera con Colombia, expresó el Grupo de Lima. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú emitieron declaración conjunta sobre la violación de derechos humanos y la ruptura del orden democrático en nuestro país. Reiteraron su desconocimiento de la legitimidad y credibilidad del proceso electoral del 20 de mayo, subrayaron la necesidad de un canal humanitario y expresaron su disposición a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales, medidas a nivel político, económico y financiero para coayudar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy, justo este martes, en el marco de la cumbre de la Organización Concordia que se desarrolla en Bogotá. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, reiteró su interés de presionar diplomáticamente al régimen venezolano para que se inicie una transición. Por muchos años, países de América Latina vieron cómo se derrumbaba la democracia y no dijeron nada, aseguró. Además, en la misma línea, el senador y ex vicepresidente norteamericano Joe Biden animó a los países de la región a poner contra las cuerdas a los que están violando los derechos en Venezuela. La única esperanza es que haya un apoyo apabullante de los países de la región, concluyó. También analizaremos este tema. Y la Asamblea Nacional acordó este día enviar a la Corte Penal Internacional informes sobre violaciones a derechos humanos en nuestro país en la conmemoración de los 20 años de la firma del Estatuto de Roma por el gobierno venezolano. La iniciativa coincidió con visita que realiza a La Haya el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Lo comentaremos. 3 datos. Mañana miércoles, enfermeras y profesores universitarios protestarían juntos en la Universidad Central de Venezuela por los bajos salarios. Además, la iglesia en Nicaragua denunció el asedio de las autoridades de la población de Masaya en ese país, que Daniel Ortega detenga la masacre, pidió el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que apoya a los servicios de inteligencia de su país luego de anteponer la versión de Vladimir Putin sobre la intervención rusa en las elecciones de 2016. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y vamos a intentar contactar con el diputado Tomás Guanipa. Teníamos entrevista pautada a esta hora para conversar sobre lo ocurrido el día de hoy en su residencia, entre otros temas. Él a través de su cuenta en Twitter decía funcionarios del SEBIN con armas largas en las afueras de domicilio en este momento. Eso lo publicaba a las 10:25 de la mañana. Siguen los funcionarios del SEBIN, lo publicaba, insistimos, a través de su cuenta en Twitter más temprano. Luego hicieron presencias diputados de la Alternativa Democrática.
Bueno, de eso queríamos conversar con él. Ya vamos a intentar, bueno, contactarlo a través, chicos, del teléfono, el segundo teléfono que les di. Están esperando la llamada, pero en tanto eso ocurre, me dicen que tenemos a Víctor Márquez. Con él vamos a conversar acerca de, bueno, esta protesta el día de mañana, conjuntamente con las enfermeras. Profesor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, gusto en saludarte. Pues mucho interés, profesor, de conocer los detalles acerca de esta manifestación. ¿Qué puede decirnos? ¿Cómo se llegó a esta coordinación? Lo escuchamos. Sí, fíjate, la Unidad de Acción Sindical y Gremial y Venezuela Unida No Se Rinde, que son dos plataformas de coordinación de protestas sociales y de luchas sociales, acordaron respaldar la protesta de las enfermeras y del gremio de la salud. Y en ese sentido acordamos una concentración en el día de mañana que partiría de la Avenida Victoria, recorrería lo que se llama el Paseo de los Símbolos y llegaría hasta el Hospital Universitario de Caracas para mostrarle allí la solidaridad al gremio de las enfermeras y a todo el sector de la salud, porque es momento en que todas las organizaciones unifiquemos la lucha hacia un mismo objetivo, y el mismo objetivo es el garantizar condiciones dignas de vida, y las condiciones dignas de vida están definidas en la Constitución cuando señalan que la canasta básica es el criterio para establecer el salario mínimo. Por lo tanto, lo que está ofreciendo el Gobierno Nacional en términos de incrementos salariales no cumple con el mandato constitucional, porque la canasta básica en este momento está en aproximadamente 320 millones de bolívares y los montos que está estableciendo el gobierno dentro de algunas actividades que está promoviendo, bueno, están absolutamente distantes de esta canasta básica, porque no solo de pan vive el hombre, que sería la canasta alimentaria. Por ejemplo, en el sector docente, el salario más alto que acaban de colocar es de 50 millones de bolívares. Bueno, cualquiera de los ciudadanos que me estoy yendo sabe que si se compra una paquete de jabón de 2 kilos, más se compra 2 kilos de carne, más se compra una mantequilla y dos panes, bueno, se le acabaron los 50 millones de bolívares. Es decir, que el problema es el nivel de deterioro de las condiciones de vida de todos los venezolanos, porque el gobierno es incapaz de controlar la inflación. Ahora, ¿quiere decir esta actividad que se realizaría de forma conjunta el día de mañana entre enfermeras y profesores, que a partir de este momento, bueno, van a coordinar acciones en el futuro? ¿Qué puede comentarnos? Exactamente, pero no es nada más de enfermeras y profesores, es que ahí están participando, por ejemplo, las organizaciones vecinales, están participando otras organizaciones sindicales que no son exactamente los profesores, sino que son sectores de otra naturaleza, por ejemplo, los compañeros que tienen que ver con Imparque. Entonces, es la coordinación por la lucha por el mismo objetivo de todos los sectores sociales, y el objetivo fundamental es rescatar el derecho a una vida digna. Y como lo digo exactamente, la vida digna implica tener un salario que permita, por ejemplo, la gente que entre en el periodo vacacional, profesores universitarios, profesores de bachillerato y de primaria. Bueno, dígame cómo vamos a ir a tener disfrute vacacional cuando con el sueldo que recibimos lo que vamos a tener que comprar, si es que nos alcanzan, los utensilios para que nuestros hijos puedan comenzar el próximo año escolar. Entonces no va a haber descanso, y eso es violatorio de la Constitución. Ese es el regreso a una etapa del desarrollo humano y social que se llama la esclavitud. El gobierno ha vuelto al pueblo un pueblo esclavo, le da nada más para comer. Eso es lo que hacían los esclavistas, pero le daban al esclavo para que el esclavo comiera, repusiera la capacidad de trabajo y luego volviera a trabajar para él. Es el desarrollo y la lucha social lo que condujo a un estadio de la sociedad que le permite mejores condiciones de vida y que este gobierno ha acabado. Ahora, profesor Márquez, hace algunos días nos tocó comentar declaración del viceministro de Educación Superior. Él aseguraba que no tenían recursos para hacer frente a un incremento de los salarios. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, saber si ha conversado usted con él. ¿Lo escuchamos? No, fíjate, el ministro no se reúne nunca con la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. Cuando da algún tipo de reunión es con funcionarios de segunda categoría. Él se reúne con los sectores fundamentalmente que son progubernamentales o que están dispuestos a comprar las políticas que el gobierno está desarrollando. Desgraciadamente, bueno, desde hace mucho tiempo
La política del Estado es crear instituciones paralelas que les sirvan a sus intereses. Entonces crean federaciones paralelas, crean sindicatos paralelos, crean gremios paralelos y crean universidades paralelas. La proliferación de universidades que ha hecho el gobierno de carácter público es para enfrentar a las universidades nacionales. Pero esas no son universidades, sino centros de formación educativa y en muchos de los casos con contenido fundamentalmente ideológico y no de capacitación profesional. Ahora, profesor, si me permite, vamos a reponer un sonido de Nicolás Maduro, porque a este tema de los salarios ahora aparentemente se va a sumar esta iniciativa de tratar de imponer el plan de la patria a todas las casas de estudios superiores en nuestro país. Esto consiste, sabe usted, en la transición al socialismo, pensamiento único. Vamos a reponer lo que decía Nicolás Maduro. Yo quisiera su reacción. Las universidades tienen que estar conectadas con el plan de la patria 2025, con el plan de desarrollo de la patria. No puede haber universidades con carreras, graduando miles y miles de profesionales en carreras que no tienen nada que ver con el desarrollo del país. Yo voy a insistir en ese tema 1.000.000 de veces, hasta que lo vayamos logrando. Las carreras que tienen que ver con el desarrollo económico, industrial, agroindustrial, agrícola. Las carreras que tienen que ver con el desarrollo de los derechos de la salud, de la educación, de la cultura, de la vivienda. Las carreras que tienen que ver con el desarrollo científico, técnico, tecnológico del país. Tenemos un plan, el plan de la patria. Ahora tenemos el plan de la patria 2025. Ahí están las prioridades del desarrollo nacional. Bueno, profesor Víctor Márquez, su reacción en torno a este tema. Bueno, mira, si no fuera tan trágico, no, lo que le provoca es risa realmente. Desgraciadamente tenemos dirigiendo las riendas del Estado una persona absolutamente ignorante con respecto, en primer lugar, a lo que significa la palabra universidad, que implica la diversidad de pensamiento y que implica que son todo un conjunto de carreras que tienen como fin fundamental el desarrollo de la sociedad. Pero como esto ha habido en el siglo, en el mundo del esclavismo o en el esclavismo socialista, él piensa que existen algunas carreras que no contribuyen con el desarrollo social. Bueno, eso es lo único que demuestra la profunda ignorancia del presidente de la República, desgraciadamente. Y es comprensible que sea un ignorante porque es que no pasó por ninguna universidad. Es que él no tiene formación educativa, bueno, que le permita realmente tener la capacidad para dirigir al país. Y el desastre que tenemos en este momento es precisamente el que el país tiene a una persona que no está capacitada para gobernarla. Lo que sí le puedo decir al presidente de la República es que se intente imponer ese plan de destrucción de la patria, porque no es el plan de la patria, es el plan de destrucción de la patria, que se ponga a las alpargatas, porque el que va a bailar oro pues él, porque se va a tener que enfrentar a todas las universidades del país y a todos los gremios que van a acompañar a las universidades. Gracias, profesor Víctor Márquez, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. A ver si tenemos suerte y tenemos en el teléfono al diputado Tomás Guanipa, diputado por Caracas, secretario general de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un abrazo. Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha a esta hora. Gracias por comunicarse con nosotros. Un gusto conversar con usted, diputado. Varios temas, como usted comprenderá. Iniciaría con esta denuncia que publicó desde muy temprano en su cuenta en Twitter sobre el asedio, el acoso de funcionarios del SEBIN fuertemente armados a las afueras de su residencia. Una situación, por cierto, que han tenido que sufrir otros diputados y dirigentes políticos de oposición. Lo escuchamos. Sí, efectivamente. Yo quiero en primer lugar decir que ya nosotros estamos acostumbrados al asedio del SEBIN en distintas oportunidades a lo largo de todos estos años. Ya en mi casa 2 veces ha llegado contrainteligencia militar y con pasamontañas apuntando hacia adentro han amenazado a mí y a mi familia. Pero yo normalmente no hago de esto una opinión pública ni genero un ruido público, porque tendría que todos los días escribir sobre lo que hacen en términos de seguimiento, en términos de amedrentamiento, pero lo ocurrido hoy pues me obligó a hacerlo público, porque ya cuando tú estás con tu familia dentro de tu vivienda y están tus hijos menores de edad, tu esposa, pues tienes la obligación de denunciar un hecho que por demás es muy extraño y muy arbitrario. Pues a partir de las 8:45 de la mañana, 4 patrullas identificadas con las siglas del SEBIN. Los que normalmente nos siguen a nosotros, quiero informarlos a quienes nos escuchan, son carros sin placas que no tienen ninguna identificación, con los vidrios totalmente oscuros. Muchas veces utilizan los taxis que el gobierno compró supuestamente para facilitar el transporte a través de taxis en Venezuela. Son los que utilizan para ese tema de seguimiento. Ya uno está acostumbrado, uno inclusive llega en un momento hasta saludar a los funcionarios del SEBIN cuando te están siguiendo. Por ejemplo, este fin de semana cuando fui a Yaracuy, pero hoy eran patrullas totalmente identificadas que empezaron a bordear y rodear mi casa desde las 8:45. Yo no había puesto ningún tipo de información en las redes, estaba pues alerta sobre lo que ocurría, pero alrededor de las 10 de la mañana cerraron todos los accesos de salida de mi casa, es decir, el portón de los carros y la puerta de acceso peatonal, y pues nadie podía salir, nadie podía entrar, y de repente se bajaron 8 funcionarios con armas largas apuntando hacia la vivienda, como si estuviese ocurriendo algún hecho pues delictivo o algún tema que obligara pues la participación de funcionarios en esa actitud. Yo subí al techo de mi casa, me asomé, les pregunté qué era lo que ocurría, por qué estaban haciendo eso, empecé a filmarlo y a grabarlo. La actitud de ellos fue bastante arrogante, aunque no me respondían, lo que hacían era sacar más armas, y hubo un momento que parecía que iban a entrar a la vivienda, y ahí es cuando pues decido hacerlo público. Muchos diputados pudieron llegar a mi vivienda, medios de comunicación pudieron llegar, y bueno, entonces ya se evitó que pudieran acceder a la casa, se montaron en los vehículos, siguieron haciendo seguimiento alrededor de la casa, pero ya no se bajaron del vehículo. Y yo creo que estos son hechos que hay que relatar, porque en definitiva de esos eventos termina no solamente uno preso, que es lo que en todo caso menos importa, sino corriendo peligro la vida de los hijos de uno, de la esposa de uno, y esos son hechos sumamente graves. Es lo que demuestra que este gobierno no está dispuesto
a respetar a quienes piensan distinto y que en el fondo lo que pretenden es que uno deje de actuar políticamente, y lo único que van a lograr con eso es reafirmar nuestra convicción de lucha, porque a lo único que uno puede temerle en este país es a que este gobierno permanezca más tiempo en el poder, y por eso nuestra lucha para lograr que este año podamos elegir un nuevo presidente y rescatar el derecho al voto. Ahora, diputado, ¿a qué atribuye usted este hecho? Eso, en primer lugar, coincide con la decisión de la Asamblea Nacional un poco más tarde de enviar informe a la Corte Penal Internacional por violación a derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Mira, yo no tengo ninguna razón que me pueda hacer buscarle lógica a los eventos de hoy. No había ninguna orden, no había ningún tipo de actuación que uno pueda decir, bueno, están haciendo esto porque pasó tal cosa, porque hubo tal denuncia. Tal vez fue porque yo ayer declaré sobre el colapso de los servicios públicos y el derecho que tiene la gente a protestar frente a esto, y a protestar entendiendo que aquí no hay posibilidad de que este gobierno sea el que resuelva ninguno de los problemas de los servicios públicos, sino que tenemos que lograr un cambio de gobierno para que alguien ayude a resolver los problemas dramáticos que estamos viviendo y la gente pueda tener acceso a cosas tan básicas como la luz, la electricidad, el gas, el transporte, que es insólito a lo que nosotros estamos viviendo. Yo hago esa declaración, entre otras cosas, María Andrea, porque pude ver el video de un joven cubano que desde la universidad, desde los espacios de la universidad, en un foro, le preguntaba al presidente de la Asamblea Nacional cubana sobre la situación que estaban pasando los cubanos hace 7 años, o sea, un video de hace 7 años. Me impresionó ver que parecía, salvo si no es por el acento, que parecía un venezolano estudiante hablando de lo que estaba pasando aquí. Eso fue hace 7 años en Cuba. Entonces, por supuesto, uno tiene que alzar la voz, uno tiene que decir lo que piensa, y si por eso te van a perseguir, pues con todo orgullo aceptamos esa persecución, porque forma parte de lo que te toca vivir en una dictadura. Ahora, nosotros tenemos que denunciar en las instancias internacionales en las que, por cierto, formamos parte, porque hasta el presidente del Tribunal Supremo de Justicia estaba hoy en la conmemoración de los 20 años de la creación del Tribunal Penal Internacional. Pues tenemos la obligación de denunciar lo que está pasando, porque esto es un tema de defensa de los derechos básicos, de los derechos humanos de los venezolanos, y no habrá nada ni nadie que nos haga callar. Y ellos pueden sí sacarlo a uno del juego, lo que no pueden sacar del juego es a la conciencia del pueblo venezolano, que está convencido que en Venezuela tiene que haber un cambio, pero que además tiene la obligación de luchar para que ese cambio se dé. Ahora, diputado, usted dice que van a hacer todo lo posible para que haya elecciones este año. Tengo que preguntarle en qué contexto. Evidentemente, el gobierno no está por la labor. Acaba de celebrar un evento el pasado 20 de mayo, aunque buena parte de la comunidad nacional lo desconoce. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema? Porque además, lo que sí está en los planes del gobierno es organizar referéndum revocatorio contra ustedes. ¿Lo escuchamos? Mira, en una dictadura ellos pueden hacer a lo bravo lo que ellos crean que hay que hacer, pero también el pueblo tiene la obligación y el derecho de hacer lo que crea que tiene que hacer para poder rescatar la libertad y la democracia. Y nosotros somos un pueblo hoy secuestrado por las instituciones, secuestrado por un gobierno que utiliza las armas para perseguirlo para perseguir a quien piensa distinto. Imagínate lo que significa que habiendo tantos robos, tantos atracos, tantas violaciones, tantos asesinatos en la ciudad capital, que se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo, utilicen patrullas, 4 patrullas, 8 personas con armas largas y como 4 motos KLR para salir a hostigar a una familia que está bien, uno de sus miembros es diputado de la Asamblea Nacional, por cierto que gocen de inmunidad, pero en este país no tiene inmunidad absolutamente nadie a no ser que sea el funcionario del gobierno, sino que demuestra claramente que para ellos es mucho más importante que la gente lo pase mal y que en todo caso ellos puedan mantenerse en el poder. Ahora bien, cuando yo hablo de lograr una elección y de lograr el rescate del voto, lo hago porque soy demócrata, porque creo que es lo mejor que le puede pasar al país y porque nosotros tenemos que luchar para que eso se dé. No porque estoy hablando de una forma ingenua sobre algo que sé que el gobierno no quiere que ocurra. Para que eso ocurra tiene que existir una presión nacional muy fuerte, además de la presión que está ocurriendo internacionalmente donde se exige elecciones en Venezuela, y tienen que haber eventos que desencadenen la posibilidad de que podamos rescatar el voto. Yo creo que eso era lo que se pedía, por ejemplo, cuando estaba
en el ejercicio del poder el dictador Marcos Pérez Jiménez, que pudiéramos lograr el voto, y al final la lucha del pueblo venezolano se impuso y se logró que votáramos, porque pase lo que pase en Venezuela, tenemos que terminar en un proceso en el cual se rescata la decisión del pueblo y el derecho del pueblo a elegir su futuro. Por eso lo digo como el fin último para poder lograr que nosotros podamos tener una situación en la cual empezamos a atender los problemas de los venezolanos y dejamos de estar teniendo un gobierno que lo que hace es ocasionarle problemas a los venezolanos. Ahora, diputado, el papel de la comunidad internacional hoy, y comentamos con los amigos oyentes, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, reiteró su interés de presionar diplomáticamente al régimen venezolano para que se inicie una transición en nuestro país. El ex vicepresidente norteamericano y senador Joe Biden, de hecho, animó a los países de la región a poner contra las cuerdas a los que violan los derechos en nuestro país. Si me permite, de hecho, tenemos un extracto muy pequeño de esta declaración. Yo quisiera su comentario. El gobierno está desplegando, está sucediendo en Venezuela, el gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas de anteriores dictadores, violando derechos humanos, a los derechos del pueblo venezolano. Las fuerzas democráticas de Venezuela están bajo muchísima presión, y yo animo a todos los que estén aquí, los que sean oficiales elegidos y no elegidos, no solo que se paren en solidaridad con el pueblo venezolano en este tiempo de gran necesidad, sino que hagan algo, tomen acción. ¿Cuál cree usted debe ser el papel de la comunidad internacional, que por cierto también expresaba preocupación por la supuesta movilización de armamento y aviones de combate por parte del gobierno de Venezuela a la frontera con Colombia, diputado? Bueno, imagínate tú en el estado en que nosotros estamos, María Alejandra, catalogados como una de las peores dictaduras, un gobierno que en pleno siglo XXI utiliza las tácticas de dictadores de principios del siglo XX, un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y sin embargo está produciendo lo que se producía hace 70 años, un país que en vez de poder lograr a través de la renta más millonaria que hayamos tenido en la historia del país durante estos 20 años, pues un país que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene electricidad, que no tiene transporte público. Es decir, es una cosa absolutamente indignante, y por supuesto que es lógico que los pueblos democráticos del mundo que están avanzando, que están progresando, exigen que en Venezuela se restituya el orden constitucional y el derecho de los venezolanos a vivir en una democracia que se ocupe por solucionar los problemas de los venezolanos. Yo creo que las presiones evidentemente van a continuar. Creo que en pleno siglo XXI no hay posibilidad de convivencia con regímenes de este tipo. Ahora también tenemos que entender todos los venezolanos y también y principalmente los que somos actores políticos, que todos hacemos falta en esta lucha, y que la unidad depende de la unidad de todo un pueblo, y la presión que nosotros podemos lograr internacionalmente se ve alimentada por el ejercicio de la protesta por parte de los venezolanos. Yo creo que ese tema hay que verlo con mucha fuerza. Yo creo que cada sector que está padeciendo un evento distinto que afecta a su calidad de vida tiene el derecho a organizarse y a protestar, y yo creo que en los próximos días y en la próxima semana veremos pues cómo esto se hace efectivo, como lo hemos visto en los últimos meses. Hay quienes dicen, bueno, pero es que ya no hay protestas en Venezuela. Probablemente la gente no los ve en los medios de comunicación, pero todos los días hay más de 30, 40, 50 protestas a lo largo y ancho del país, de gente que está obstinada de vivir lo que estamos viviendo. Y yo lo que siento es que a ese apoyo internacional tiene que darse un apoyo interno también para generar la presión necesaria y que haya un desenlace que nos permita a los venezolanos poder votar, poder elegir y poder rescatar nuestra libertad. Finalmente, diputado, usted hacía una propuesta hoy de elegir a un líder o nuevos líderes en la oposición. ¿Esto tiene el consenso, cuenta con el consenso de los partidos que quedan en la unidad? ¿Qué puede comentarnos? Mira, yo estoy haciendo un gran esfuerzo, lo estoy haciendo porque creo que es lo que toca, un gran esfuerzo por la recomposición de la unidad política, entendiendo que hay una unidad social, que hay una unidad que se refleja en el Frente Amplio, además del pueblo venezolano, para que haya un cambio definitivo. Yo estoy haciendo un esfuerzo para que todos podamos entender que no vale la pena, que no hay razón, que no hay justificación y que es imperdonable que algunos puedan anteponer diferencias partidistas o personales frente a lo que tenemos todos como objetivo común, que es rescatar la democracia. En ese sentido, yo he propuesto desde hace muchísimo tiempo
que podamos hacer una consulta al país para escoger un equipo que lidere, para escoger un programa unitario, para escoger una hoja de acciones que sean concretas, que además algunos podrán decir, bueno, pero que ya nosotros el 16 de julio fuimos y participamos. Exacto, claro que fuimos y participamos. Y la Asamblea Nacional anunció y decidió el abandono del cargo por parte de las responsabilidades por parte del presidente de la República, y hemos ido avanzando en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, y hemos hecho algunas cosas que realmente no han terminado con el logro del objetivo de poder elegir un nuevo presidente. Pero todas esas cosas ayudan y abonan, y lo que tenemos es que seguir luchando, porque no se puede parar la lucha hasta que ese cambio se dé. Por lo tanto, creo que más bien una consulta en este momento lo que puede es complementar y profundizar la búsqueda de caminos democráticos que nos logren el cambio. Y por cierto, creo que sería un ejercicio de organización, un ejercicio de participación, un ejercicio de ayuda a la presión internacional que está ocurriendo, y además de ánimo a esa ayuda internacional si lo logramos hacer, pero además sería un ejercicio de un contraste muy importante frente a lo que fue la gran farsa, el gran fraude electoral del 20 de mayo, y lo que puede ser millones de personas que organizados salen a participar para decidir el futuro, no solamente de la unidad, sino del país. Por lo tanto, eso lo pongo como una consulta, una propuesta que está a la orden de la unidad, una propuesta que está a la orden y que va con los principios que nosotros mismos nos hemos dado dentro de la unidad democrática, y que yo espero que sea discutida y ojalá pueda concretarse en el transcurso de los próximos meses. Gracias, diputado Tomás Guanipa, por atendernos, acompañarnos, secretario general de Primero Justicia. Hacemos una pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Tienes planes y necesitas dinero? Oro VIP te compra tus prendas de oro y plata. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial, y en nuestra oficina en el CCCT, 424-247-7974. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. @Oro VIP, piso abajo, Venezuela. Oro VIP, oro al mejor precio. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. A comienzos de 1950, el número de investigadores científicos activos en Venezuela llegaba a duras penas a unos 80. En este contexto, surge la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, una asociación civil sin fines de lucro, integrada principalmente por científicos y profesionales, cuyo fin es propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela. La ASOVAC fue fundada el 20 de marzo de 1950 en el auditorio de la Cruz Roja Venezolana, gracias al empeño de Francisco de Venanzi y un grupo de profesionales, entre los cuales cabe recordar a Vicente Peña, Enrique Tejera, Werner Jafé, Tobías Láser, Félix Pifano, Eduardo Roll y José María Cruzent. En sus inicios, se trazó dos objetivos:
la implementación de la Convención Anual de la ASOVAC para la discusión de conocimientos científicos y la edición de Acta Científica Venezolana, una revista científica dedicada principalmente a la publicación de trabajos científicos realizados en el país. Ambos programas, iniciados en 1951, siguen vigentes en la actualidad. También a la ASOVAC se debe, en buena medida, el fortalecimiento institucional de la investigación venezolana. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. La ASOVAC agrupa hoy aproximadamente a 3.500 miembros y su mayor desafío es mantener su vigencia institucional, adecuando sus propósitos, su organización y sus maneras de actuar a una realidad distinta del país, dentro de una sociedad globalizada. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y ayer se cumplía un año de la consulta del 16 de julio. Ustedes recordarán, varias preguntas se hicieron a más de 7 millones de venezolanos y una de ellas tenía que ver con la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, incluyendo el Consejo Nacional Electoral. Eso evidentemente no ocurrió. Sin embargo, eso no ha impedido que el máximo ente comicial en nuestro país anuncie unos nuevos comicios para el mes de diciembre y probablemente, si se concreta la amenaza, revocatorio para los parlamentarios de la Mesa de la Unidad. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a Francisco Castro, director de la organización civil Súmate. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo y a toda la audiencia a esta hora. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de estos temas. Hace algunos días ustedes se pronunciaban sobre estos comicios de consejos municipales para diciembre. Decían que una vez más el Consejo Nacional Electoral convoca extemporáneamente a este tipo de elecciones y evidentemente nos vino a la memoria la consulta del año pasado donde, entre otras cosas, se pedía la renovación del máximo ente comicial para pensar en elecciones verdaderamente libres y transparentes en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en efecto, el Consejo Nacional Electoral vuelve a realizar ahora una convocatoria para elecciones de consejos legislativos municipales. Esto es como el mundo al revés, María Alejandra. Se convocan unas elecciones presidenciales que estaban para diciembre, cuando estaban vencidos pues los periodos de los consejos legislativos municipales, que además debieron realizarse en conjunto con las elecciones de alcaldes que estaban previstas para el año pasado. Se realizaron junto con las presidenciales unas elecciones de consejos legislativos estadales que debieron realizarse junto con la elección de gobernadores, que además se realizó con un año de retraso de acuerdo con lo que estipulaba la Constitución. En este sentido, bueno, pues un Consejo Nacional Electoral que no respeta las normas, los procedimientos, la ley de regularización de los periodos constitucionales y que además, bueno, viola flagrantemente derechos fundamentales humanos, derechos humanos fundamentales de participación política, el derecho a elegir
se encuentra sumamente comprometido en Venezuela, cuando hay más de 2 millones de ciudadanos que no pueden pues inscribirse en el registro electoral al haber cumplido 18 años, cuando hay más de 2 millones de ciudadanos en el exterior que no pueden inscribirse para participar. En esa consulta ciudadana a la que tú haces referencia, participaron casi 800.000 ciudadanos en el exterior, y la participación o la inscripción de ciudadanos en el exterior es de menos de 150.000 ciudadanos en el registro electoral, y todos ellos no pueden actualizarse para votar en los comicios en Venezuela. Se viola el derecho a ser elegido, pues los ciudadanos en Venezuela, bueno, pues no tienen posibilidad de postularse, muchos de ellos pues se encuentran inhabilitados o detenidos, muchos de nuestros líderes o exiliados, y bueno, pues el derecho a la asociación política, pues hay más de 40 partidos de oposición cancelados por digamos, violando la ley orgánica de procesos electorales, y no se permite incluso la participación de las tarjetas de oposición que validaron de acuerdo con los reglamentos ad hoc que diseñó el propio Consejo Nacional Electoral, pues violan las propias disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia, que indica periodos electorales como periodos constitucionales, y ahora la no participación en el último proceso es considerada como un elemento de cancelación para las organizaciones políticas. Ante todo este panorama acudimos a un nuevo proceso electoral donde tampoco han informado el Consejo Nacional Electoral cómo se conformaron las circunscripciones que, de acuerdo con el procedimiento, debe el Instituto Nacional de Estadística presentar ante la Asamblea Nacional para que se conformen las circunscripciones a los consejos legislativos como digamos grupos colegiados que deben donde los ciudadanos votan por circunscripciones o de forma nominal y de forma lista en cada uno de los municipios. Y desde esa perspectiva, entonces, desde Súmate nos preguntamos, bueno, pues con qué mecanismos se asignaron estas circunscripciones, con qué mecanismos de decisiones electorales se define que deben ser primero las presidenciales y después estas elecciones, o en qué momento, pues ahora sí hay tiempo para convocar con 6 meses de anticipación unas elecciones municipales, pero se convocan con apenas 2 meses de anticipación las elecciones presidenciales, lo cual demuestra en efecto la parcialidad del Consejo Nacional Electoral, lo cual demuestra pues la poca independencia del poder electoral frente al resto de los poderes, un poder electoral pues subordinado a los intereses del Ejecutivo, a los intereses de la Asamblea Nacional Constituyente y del Partido Socialista Unido de Venezuela. El mandato ciudadano al que hacías referencia el 16 de julio del año pasado, en efecto, hablaba de renovar las autoridades, de construir autoridades e instituciones que permitan la libertad suficiente a esas instituciones para poder actuar con independencia, con imparcialidad, y poder brindarle a los venezolanos instituciones que apoyen o ayuden la reconstrucción del país y poder verdaderamente salir de la crisis por la cual estamos atravesando. Ahora, tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque a propósito de lo que él menciona, la conferencia episcopal era absolutamente clara hace algunos días. Decía que el Ejecutivo, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional Electoral pretenden conculcar uno de los derechos más sagrados del pueblo venezolano, la elemental libertad para elegir a sus gobernantes en justa competencia electoral con autoridades imparciales. ¿Es posible celebrar algún proceso libre y transparente en nuestro país con las actuales autoridades del máximo ente comercial, tomando en cuenta las pretensiones de, bueno, convocar un revocatorio próximamente en contra de los parlamentarios de la Asamblea Nacional? ¿Qué opina usted? En efecto, son autoridades que se encuentran deslegitimadas no solamente en su ejercicio, como pues ha sido claramente demostrado a lo largo de los últimos procesos electorales, pero es que incluso en el origen se encuentran las autoridades del Consejo Nacional Electoral deslegitimadas. Recordemos que este Consejo Nacional Electoral, que se conforma por 5 rectores, los 2 rectores electos por las universidades y el poder ciudadano fueron finalmente designados por la Asamblea, por el Tribunal Supremo de Justicia, y los 3 rectores que digamos le corresponden elegir como consecuencia de las organizaciones civiles o de la sociedad civil, también fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia.
y esta actividad que corresponde a la Asamblea Nacional fue de alguna forma también suprimida por el propio Tribunal Supremo de Justicia, quien, incluso violando disposiciones de este Consejo Nacional Electoral, bueno, pues ha declarado que nosotros no tenemos diputados en Amazonas, pues, y tenemos una Asamblea Nacional que, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra en desacato porque se incorporaron unos diputados del Estado Amazonas que el propio tribunal tiene 3 años violando pues la ley y no ha permitido o no ha decidido acerca de unos recursos que se interpusieron acerca de la legitimidad de la elección de esos diputados en el caso del Estado Amazonas. Ya tenemos una asamblea que no puede elegir rectores del Consejo Nacional Electoral que fueron elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia, y una asamblea pues de alguna forma inhabilitada de acuerdo con estas instituciones, con lo cual es un problema sumamente grave al cual asistimos en Venezuela, pues el Tribunal Supremo de Justicia deslegitimado en su ejercicio, el Consejo Nacional Electoral deslegitimado en su origen y en su ejercicio, y pues el Poder Ejecutivo actuando en confabulación, pues han conculcado los derechos de la Asamblea Nacional y han bueno, pues entregado estos derechos legislativos a una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que pretenden pues digamos manejar las instituciones al antojo y conveniencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es sumamente complicado asistir a procesos electorales en transparencia, es sumamente complicado construir procesos electorales donde los ciudadanos puedan finalmente votar en libertad en estas condiciones. Todo esto pues sin ni siquiera mencionar, no lo hemos hecho, las enormes dificultades que han experimentado los ciudadanos para sufragar en paz en los últimos procesos electorales, la presión, la coacción, la intimidación con el carnet de la patria, las enormes presiones a las que están sometidos los ciudadanos para votar por comida o por prebendas sociales en un entorno de la crisis más grande por la cual ha atravesado la República. Y desde esa perspectiva, procesos electorales cuyo desempeño es ilegítimo, procesos electorales convocados ilegítimamente por autoridades ilegítimas y donde finalmente el ciudadano no puede votar en libertad, no pueden tener como consecuencia un resultado reconocido o unas autoridades que sean el resultado de la voluntad de los ciudadanos. Ese es el dilema ante el cual los ciudadanos venezolanos nos encontramos, en un gobierno que tiene de alguna manera pues secuestradas las libertades fundamentales de los ciudadanos. Gracias, Francisco Castro, por atendernos, acompañarnos, director de la Organización Civil Súmate. Vamos a la pausa y al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puede ser